Gracias, Padre, te damos por estos salmos, Señor, que tú concedes para que te adoremos, te alabemos. Disponemos, Señor, nuestro corazón, Señor, para recordar, Señor, tu muerte por medio del día que tú, antes de entregar tu vida por nosotros, dispusiste, Señor, aquella noche, aquella cena, un nuevo pacto con nosotros, Señor, el cual iba a ser por medio de ti mismo, Señor. La sangre derramada por pacto para nosotros en este tiempo, Señor. El nuevo pacto, Señor, que fue por tu muerte, por tu sacrificio, Señor. Queremos recordar tu muerte hoy, Señor, recordar aquel día que tomaste el pan y tomaste la copa, Señor. Así es. Queremos recordarlo hoy, Señor. Vale, una parte. Sí, pero sí. Mame la música a fondo para poder dar la gloria al Señor. Voy a leer Efesios 2. Salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros anduvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y no de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Sí, sí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creación en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Gloria a Dios. Al santo, la gloria y la honra. Amén. Ni siquiera fe teníamos, ni yo tenía fe. El Señor me dio fe. Amén. Creo, pero no veo, pero sí creo. Amén. En Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ya, Hermanitos que quieran compartir, o las hermanas que quieran compartir. y si quieren con música de fondo, También. Sí, mi hermanos, vamos a compartir la cena. sí. Vamos a leer aquí en Marcos 14 unos detallitos que tenemos que tener en cuenta
que Dios pues dejó en la escritura para que nosotros percibiéramos esas cositas que dejó el Señor. Podamos ser sensibles a esos pequeños detalles que pueden ser grandes, que a veces no percibimos, sino que Dios concede que nos detengamos y nos demos cuenta. Y si el Espíritu Santo lo dejó testificado en la palabra, es para que nos diéramos cuenta, ¿no? Es Marcos 14, versículo 12. Del 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban al Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Entonces vamos a ver una cosa aquí, que ya estaba dispuesto el aposento. El Señor, cuando envió a los discípulos, el Señor ya sabía que ya estaba dispuesto ese lugar. O sea, el Señor ya tenía dispuesto ese lugar, pero mandó a los discípulos para que encontraran ese lugar. Pero el Señor ya había dispuesto ese aposento alto. ¿Y cómo sabía este señor que llevaba ese cántaro en agua el lugar que ya estaba? Es muy notorio que este hombre que llevaba ese cántaro con ese agua, si tenía ya dispuesto el aposento alto, es porque el Señor ya le había dicho a él. ¿Sí? Entonces vemos cómo Dios se mueve. Él siempre tenía ya dispuestas las cosas antes de que sucediera. Y así vemos en muchas cosas. Pero entonces nos vamos a centrar ahí en el aposento alto. Miremos Hechos 1, capítulo 1, desde el 12. Después de que el Señor había ascendido ya al cielo y se vieron que le salió Hechos 1, 12. Sí, después de que el Señor dice aquí, mira, en el antecitos dice, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que había sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto, ir al cielo. Entonces, después de la ascensión del Señor, dice aquí en el 12, entonces volvieron a Jerusalén. Tengamos presente lo que vimos aquí en Marcos, que el Señor había dispuesto su aposento alto antes de la crucifixión, antes de su muerte. Porque antes ahí iba donde iba en el aposento alto a poner la institución de la cena. En el aposento alto hizo eso el Señor. Pero mira, aquí ya el Señor había muerto, ya había resucitado, estuvo 40 días con los discípulos y ya ascendió al cielo. Y desde el 12 dice, entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entrados, subieron al aposento alto, donde moraban. Mira quién moraban en el aposento alto. Volvieron a ese aposento alto, ya después de que el Señor había resucitado, volvieron a Jerusalén a ese aposento alto. Pero mire quiénes moraban en ese aposento alto.
Pedro, Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. ¿Sí? Todos perseveraban, mire, unánimes en oración, ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, en ese aposento alto donde el Señor había instituido la cena, volvieron, ¿sí?, juntos, unánimes, a ese mismo aposento alto, ¿sí?, a orar, ¿sí? Pero vea que pasa una cosa, que aquí no era para la cena que estaban reunidos, sino para esperando la promesa de Dios, que si ves aquí adelantico ya viene el Pentecostés. Ahí estaban unánimes juntos esperando esa promesa que Dios les había dicho, que enviaría el Espíritu Santo, pero estaban en el aposento alto. Entonces, si miramos, me puse a mirar en ¿qué es un aposento? ¿Esto es un aposento? Aposento dice ahí en Google que es la habitación de una casa. No en la sala. No, una habitación. El aposento es una habitación de una casa grande y lujosa. O sea, es un sitio reservado de una casa grande y lujosa, ¿sí? Entonces tengamos presente, el Señor tiene un lugar que es un aposento alto. La casa del Señor es muy grande. Bueno, para terminar con otro versiculito aquí, para terminar la idea de lo que el Señor esta mañana me inquietó, para que tengamos en cuenta ese lugar alto, en el aposento alto. Está ahí mismo en Hechos capítulo 20. Para que tengamos presente que no solo en Jerusalén Dios había puesto ese lugar y había dispuesto ese aposento alto, porque entonces nos tendríamos que ir hasta Jerusalén, sino que Dios ha dispuesto este aposento alto para nosotros en este tiempo también. Mire, aquí en Mateo, ¿qué? En Hechos 20 del 6, ¿sí? ¿Les dije el 6? Bueno, un poquito más atrás, leamos desde en el contexto de lo que está sucediendo acá. Pablo estaba en su segundo viaje misionero y había salido ya de Efesio, en su segundo viaje misionero, cuando fundó la iglesia en Efeso, y después del alboroto que hubo en Efeso y todo esto, viene esta situación. Aquí en el capítulo 20, desde el 4, para que tengamos presente que esto sucedió fue en Asia. Y acompañaron hasta Asia Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trofimo. Estos, habiendo adelantados, nos esperaron en Troas. O sea, vean el lugar donde estaban, en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes y levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas. Troas es una isla que está en Asia Menor, muy diagonalcito a Efeso, que es una de las iglesias que Pablo fundó, de las que habla la Apocalipsis. Cuando el ángel dice escriba la iglesia de Efeso, recordemos que el que fundó esa iglesia en Efeso fue por el ministerio de Pablo. Entonces Pablo estaba allá en la isla de Troas, donde nos quedamos 7 días, se quedaron solo 7 días. Pero mira, dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, iban a recordar la muerte del Señor. Pablo les enseñaba. Vean lo bonito de este pedacito aquí nomás. Pablo les enseñaba. Es algo que alguien nos tiene que enseñar, ¿sí? O sea, esto pues el Señor es nuestro maestro, ¿sí? Y Pablo, pues a través del Espíritu le enseñaba a los hermanos, pero estaba el hermano que enseñaba.
Mira, habiendo de salir al día siguiente, o sea, Pablo les enseñaba y al otro día tenía que salir. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Se alargó la cosa. Y habían muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Otro aposento alto en Asia, en Troas. Iban a partir el pan. Dios también dispuso ese aposento alto. Entonces el Señor me enseñaba esta mañana que acá hay un aposento alto donde vamos a partir el pan. Y esos aposentos altos el Señor siempre los tiene ya dispuestos, ¿sí? Para que recordemos. Pero tiene que ser en su casa, ese lugar especial. Porque es que el mundo no puede entrar a este aposento. Porque a una casa uno no puede entrar así como así. Pero el Señor nos concedió entrar a su casa y dispuso un aposento para que nosotros nos reunamos. Para recordar en esta ocasión su muerte, ¿sí? A través de este memorial de la cena. No que esta sea la cena, porque la gente come de noche la cena, sino que vamos a recordar que la noche que Él cenó con sus discípulos, partió el pan, ¿sí? Y repartió la copa de vino. ¿Dónde fue eso? En el aposento alto que el Señor había dispuesto. Entonces tengamos presentes que Dios siempre nos tiene en una posesión en su casa, que es ese aposento donde ahorita estamos reunidos. No es una cosa física, es una cosa espiritual. Pero entonces esto es algo totalmente espiritual que Dios nos ha concedido, y en este lugar santo no entra cualquiera, porque es la casa de Dios, es el lugar que Dios tiene en su casa para nosotros, ¿sí? Por eso es un lugar alto, porque en el mundo hay aposentos, pero no son el aposento alto, ¿sí? Y Dios lo tenía, siempre lo tiene preparado. De pronto hoy lo tenía preparado acá, mañana lo tiene dispuesto ese aposento, pero es de la casa de Él, nadie puede entrar ahí. Y vean otro detallito para tomar la cena, porque es que a veces pasamos tan rápido la lectura y ¡pum!, se nos van los detalles, pero el Señor lo detiene a uno para que uno considere cosas. El Señor, la noche que tomó el pan, en el aposento, sí, la noche que tomó el pan, dice que dio gracias, ¿sí? Sabiendo que Él mismo era el que se iba a moler allá en la cruz, dio gracias, lo partió y dio gracias, ¿sí? Y nos dio, ¿sí? O sea, mire que el Señor le está dando gracias al Padre, gracias. Nosotros a veces tomamos esto sin dar gracias, no somos... Es una acción de gracias, de verdad. Estar en gratitud por lo que el Señor hizo por nosotros, ¿no? Tenemos que darle gracias. Gracias. Gracias, Señor. Bendito sea. Es que eso no tiene precio. Entonces esto es algo que no tenemos que tomar a la ligera, sino darle gracias. Gracias por lo que hiciste por nosotros, Padre. Y por concedernos compartir esto en su aposento, en su lugar que Él tenía dispuesto para nosotros. Entonces, mis hermanos, si alguien quiere partir el pan, darle gracias al Señor, bien pueden. Y ese es un memorial, ¿no? Ya. Que tu sangre por mí
derramaste por mí. Jesús, no hay expresión de amor mayor que tú. No hay expresión de amor mayor. De amor mayor, grande amor, sublime amor, sublime amor, es amor, grande amor. Expresión de amor mayor que tú. No hay expresión de amor mayor, grande amor, profundo amor, sublime amor. Sublime amor, es amor. Ahí está Karina.